Mis hermanos, busquemos la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 6. Del versículo 15 hasta el 23. Romanos capítulo 6, del versículo 15 hasta el 23. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, le sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Lo invito a que oremos todos juntos ante la presencia de nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, por esta misericordia, Señor, de permitir que seamos parte de su familia, Padre Santo. Le ruego, Señor, que sea usted guardándome en este momento, usted me dirija, Padre Santo, para exhortar su palabra. Usted me llene con su gracia, me capacite y le ruego que ponga palabra en mis labios, inspirada por su Espíritu Santo, para la edificación de su iglesia. Y que mis hermanos que están acá presentes, los que están viendo la transmisión, puedan entender y comprender este mensaje, Señor. Le ruego, Señor, que le abra el entendimiento con las cosas que le pueda costar entender, pero le ruego, Señor, que usted obre en ellos y le abra el entendimiento. Todo esto se lo ruego, Padre Santo, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, todo el mundo, todas las personas, sean cristianas o no cristianas, por decirlo de alguna manera, no se mandan solas. En el caso de las personas que no son cristianas, tienen un Señor y son esclavos del pecado. Ellos pueden pensar que se mandan solos, pero no, están dominados y esclavizados por el pecado. A diferencia de nosotros, que sí tenemos un Señor, nuestro Padre Santo, a diferencia de las otras personas, nosotros no estamos esclavizados al pecado, sino que somos
siervos de la justicia. Vemos, mis hermanos, lo que nos decía el versículo 14, que decía así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Había un problema y un conflicto en los principios de la iglesia con el tema de la ley, porque estaban los judaizantes que decían que tenían que cumplir ciertos aspectos de la ley, que había que circuncidarse, guardar el sábado, para obtener el favor de Dios y para ayudar en parte a adquirir la salvación. Era un problema latente y eso no se escapa a estos días. También está este problema en estos días, que se presentan en las iglesias también estos problemas, que uno tiene que poner una parte de uno para lograr esta salvación. Pero claramente el Señor nos enseña que nosotros somos salvos por gracia y no debemos poner nada para poder, para que se nos pueda acreditar esa salvación, sino que todo está en los méritos de Cristo y por misericordia nosotros somos salvos. Claro, es evidente, estaba este problema. Recordemos en el contexto en el cual se estaba en esa ciudad de Roma, que habían creyentes gentiles y creyentes que venían del judaísmo. Imagínense el conflicto que había en ese momento, porque claro, muchos todavía estaban arraigados a una que otra costumbre por ahí del judaísmo, o algunos gentiles creyentes les costaba un poco desprenderse de algunas cosas que se hacían en el pasado, y esto traía confusión. Porque claro, decían, no estamos bajo la ley, entonces podemos pecar con libertad. Y aquí, en estos pasajes, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trata de explicar estas cosas. Y nos dice que no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia. Empieza el versículo 15, que nos dice: ¿qué pues? Pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde: en ninguna manera. Mis hermanos, aquí Pablo, al hacer esta pregunta retórica, aquí estaba evidenciando que había un problema. Claramente había un problema con respecto a pasar de estar guardando la ley para poder ser salvo, ganarse el favor de Dios, a estar confiado en la gracia de Dios. Porque aquí se estaba haciendo un contraste. Consideremos que habían creyentes que venían de un trasfondo judío. Claro, y había un problema con respecto de pasar a estar guardando la ley para poder ser salvo, a estar confiando en la gracia de Dios. Y por eso hace estas preguntas: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él responde: en ninguna manera. Aquí el problema es que era que podía llevar a ciertos cristianos a pensar que el pecado no tenía importancia. Acuérdese que decía que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y podía provocar eso, que ciertos cristianos podían pensar que el pecado no tenía importancia. Claramente esa no era la realidad.
Y ellos, al pensar de no estar bajo la ley, ellos no tendrían un referente de gravedad, ni la ley los acusaría penalmente. Porque ellos podrían considerar que, como no estaban bajo la ley, no se regían bajo la ley. Y la ley no era un referente de gravedad ni lo acusaría penalmente. Y esto, mis hermanos, los podía llevar a tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Claro, esto lo puedo inferir por la pregunta que hace Pablo en este mismo versículo 15, que dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mis hermanos, la gracia a nosotros, a los hijos de Dios, la gracia sí nos trae libertad. Eso es un hecho. La gracia a los hijos de Dios sí nos trae una libertad. Pero esta libertad, mis hermanos, no es un libertinaje. Como nos dice en Gálatas 5:13, que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sirvió por amor los unos a los otros. Mis hermanos, esta libertad que nos trae la gracia es de ya no estar esclavos del pecado. Porque el Señor nos rescató de esa esclavitud del pecado, y esa es la libertad que nos trae la gracia, que ya no somos esclavos del pecado. Somos libres del señorío de Satanás y del señorío que produce el pecado. De eso nosotros estamos libres, y de eso debemos ser muy agradecidos al Señor. También consideremos que Pablo, en esta misma carta, en unos capítulos atrás, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto claramente se decía, como lo había dicho, por el trasfondo judío que había en Roma, por los creyentes judíos que venían de ese trasfondo. Mis hermanos, el ya no estar bajo la ley para poder ser salvo podría llevar a los judíos a pensar que Pablo fácilmente estaba fomentando la ilegalidad. Eso claramente podía producir ese pensamiento en los judíos, que Pablo estaba fomentando la ilegalidad con el hecho de decir que ya no estamos bajo la ley. Pero no es así. La ley es importante. La ley de Dios es importante, es el carácter de Dios. Pero Pablo es enfático en su respuesta, que la vemos en este versículo 15. Es enfático a esta respuesta retórica al decir: en ninguna manera. Mis hermanos, el cristiano no tiene libertad para pecar. Y Pablo fue enfático en esto y dijo: en ninguna manera. Vemos que también el versículo 16 también empieza con una pregunta que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Mis hermanos, con esta pregunta estaba diciendo que nadie es libre. Con esta pregunta se está diciendo que nadie es libre, que todo el mundo es esclavo de algo o de alguien. Por ejemplo, cualquier persona que busca poder
es controlada por el poder. Otro ejemplo, cualquier persona que busca el dinero por sobre todas las cosas, sin importar consecuencias, esta persona es controlada por el dinero. Mis hermanos, y ese algo o ese alguien, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser el Señor que controla la vida de esa persona. Cualquier cosa, mis hermanos, que nos llegue a controlar y que esto no sea en lo absoluto la voluntad de Dios, esto, mis hermanos, pasaría a ser nuestro Señor. Esto pasaría a ser nuestro Señor y no Dios. Que el Señor tenga misericordia. Fácilmente podríamos decir que somos hijos de Dios y muchas personas lo dicen, no, yo soy hijo de Dios. Pero muchas veces los frutos dicen lo contrario a lo que sale de la boca. Porque cualquier persona puede decir, soy hijo de Dios, creo en Dios, soy creyente, pero los frutos evidencian eso. Que el Señor tenga misericordia. Por otro lado, mis hermanos, si nosotros somos esclavos de la justicia, esto quiere decir que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, esclavos de la justicia, nos debemos caracterizar por algo. ¿Y de qué forma nos caracterizamos? Al llevar una vida justa, al llevar una vida justa, una vida recta. Y así nos dice su palabra en Efesios capítulo 2, que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis hermanos, una vida habitualmente injusta, que no hace la voluntad de Dios, que no obedece a Dios, que no es una vida justa, claramente esa no es una vida que caracterice a un hijo de Dios. Cualquier persona puede decir, yo soy hijo de Dios, pero su vida da testimonio de eso. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pablo, en el versículo 16, nos está diciendo que habían dos categorías de esclavos, que son esclavos del pecado y esclavos de la justicia. Vemos que ahora en este versículo 17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, haciendo referencia en otro tiempo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Vemos aquí que Pablo tenía una clara convicción de que en Roma habían cristianos, los cuales ya no eran dominados por el señor del pecado, sino por lo contrario, ellos tomaron la decisión de seguir a nuestro Señor. Esta decisión la tomaron una vez que ellos nacieron de nuevo por la gracia de Dios. Ahora ellos podían seguir a ese nuevo Señor que era Dios. Y gracias a Dios por este hecho, por esta convicción de que Pablo tenía, de que los cristianos en Roma
eran creyentes y ya no estaban esclavizados del pecado. Por tal motivo, Pablo da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque cambio, no lo produce la persona, sino que estos cambios lo produce Dios. Mis hermanos, el ser humano es esclavo del pecado por naturaleza. Desde el momento que nace el ser humano, nace con una naturaleza pecaminosa. Y por tal motivo, la voluntad del ser humano está encadenada. Está encadenada y no puede hacer la voluntad de Dios y no puede buscar a Dios por causa del pecado. No lo puede hacer. Pero gracias a la grande misericordia de Dios, Él los pudo pasar de ese estado de esclavitud al pecado a un estado de esclavitud a Dios. Y esto, mis hermanos, este estado de esclavitud a Dios comienza desde el momento en que los hijos del Señor son convertidos. Y aquí, mis hermanos, nos dice el versículo 17 que gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que ellos obedecieron, pero ¿a qué obedecieron? Obedecieron a una verdad. Ellos obedecieron a una verdad que les fue presentada, ¿por qué medio? Por medio del Evangelio. Ellos obedecieron a esa verdad, y esta verdad fue la que tocó el corazón de la persona y la convenció de la culpabilidad del pecado. Y claro, y esta verdad que Él los convence y les dice la condición de pecaminosidad del ser humano, y que la ley que hace nos muestra que nosotros somos incapaces de cumplir la ley y por tal motivo merecimos el justo juicio de Dios para una muerte física y una muerte espiritual eterna. Y claro, y esto aquí nos lleva a nosotros, a las personas que escuchan el Evangelio, los llevan a arrepentirse y ver la necesidad que necesitan de un Salvador. Después, mis hermanos, después de la conversión, cada creyente es un siervo de la justicia. Como nos dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Después de la conversión, somos siervos de la justicia. Ahora somos esclavos de llevar una vida recta. Porque acá ocupa la comparación de esclavo para poder hacer entender a los destinatarios de esta carta. Mis hermanos, todo esto, esta conversión que nos lleva a ser siervos de la justicia, que nos lleva a llevar una vida recta, esto hace necesario y vital, mis hermanos, hace necesario evitar la dependencia de Dios por nuestra incapacidad y la debilidad humana a causa del pecado. Y esto nos debe llevar a buscar una relación, nos debe llevar a buscar una comunión con Dios para que Él ahora haga un cambio progresivo en nuestro corazón y poder reflejar una transformación externa
poder reflejar una transformación externa de santidad. Y de esta forma nos estamos santificando diariamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y también de esta forma estamos evidenciando que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia. Por eso nos dice Pablo en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Mis hermanos, como aquí dice el versículo, en otro tiempo presentamos vuestros miembros para servir a las inmundicias y a la iniquidad. Pero ahora, en esta nueva posición, nos debemos caracterizar por llevar una vida entregada al Señor. Vemos que el pecado tiene una progresión, por decirlo de alguna forma. Una persona que es esclava del pecado puede tener un pecado recurrente, lo hace, y ya con el tiempo es más recurrente. No tiene un freno, es más recurrente. Y ese pecado empieza en una progresión de menos a mal, de menos a más. Y vemos que después de cierto tiempo esa conciencia de esa persona se empieza a cauterizar y ya no hay ningún peso en su conciencia de esa persona que está esclavizada al pecado. Y por eso va de mal en peor. Pero en comparación con una persona que no es esclava del pecado, sino que es un hijo de Dios, siervo de la justicia, también tiene que existir el mismo patrón, en el sentido de nosotros cada vez debemos parecerlo más a nuestro Señor. Cada vez debemos buscarle más a Él, para que Él vaya haciendo una transformación en nuestra vida, una transformación progresiva. Y si a lo mejor estamos cometiendo uno que otro pecado, porque todavía nosotros caemos en pecado, pero nosotros tenemos, gracias a la misericordia de Dios, un gran privilegio, que nosotros podemos darle la espalda al pecado, arrepentirnos y buscar la gracia de Dios, buscar al Señor, el socorro que Él nos da para poder salir de ese problema que tenemos, de ese problema puntual con algún pecado. Y esa vida transformada que empieza en el corazón se va a ir reflejando en nuestra vida cotidiana con una transformación externa. Y vamos a ir de esta forma, vamos a expresar la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Luego, mis hermanos, nos dice en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos libres en cuanto a la justicia, mis hermanos, porque éramos incapaces de obrar lo justo. Lo leo de nuevo, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Le pongo un ejemplo. Una persona que no es creyente, que está esclavizada en el pecado,
no sé, ve una situación que a un vecino se le cae 1.000.000 de pesos, lo va a ver, lo va a recoger, me lo echo para el bolsillo, nadie me vio. A lo mejor no va a tener, a lo mejor tiene tan cauterizada su conciencia que no va a tener ningún freno y va a cometer ese pecado sin ningún peso en su corazón. Claro, como dice acá, porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Él se siente libre acerca de la justicia, de hacer lo recto, de obedecer a Dios. Pero es diferente si un siervo de la justicia, un hijo de Dios, ve que a esa persona se le cae ese 1.000.000 de pesos, ¿qué va a hacer? Lo va a tomar y se lo va a pasar a la persona. Porque él ya no es esclavo del pecado. Él es una persona que tiene libertad y el Señor obra en esa persona. Y el Señor obra en su conciencia. Él sabe por las verdades bíblicas, por la palabra del Señor, que Él ya no es esclavo del pecado y no puede transgredir no debe transgredir la ley de Dios porque está ofendiendo a Dios, y ese cambio lo hace Cristo dentro de la persona. Luego nos dice el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mis hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios miramos hacia atrás, estas cosas que hacíamos antes, cuando éramos esclavos del pecado, claramente va a traer una vergüenza a nuestra vida, una vergüenza, nos vamos a avergonzar de las cosas que hacíamos. ¿Y por qué pasa eso, mis hermanos? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia. Y ahora nosotros no nos regimos por el pecado, sino que nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Podemos obedecer a su palabra. ¿Y qué traía todos esos frutos de la carne, esos frutos del pecado? Esa esclavitud que traía, el fin de todas esas cosas, o la paga de todo eso, mis hermanos, era la muerte. Una muerte física, una muerte eterna. Pero ahora, en contraste con esa realidad, el versículo 22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora la cosa es diferente para los hijos del Señor. ¿Qué nos demanda el Señor? Que nosotros llevemos una vida santa, apartada del pecado. Ahora nosotros no tenemos esa voluntad esclavizada. Ahora nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, primero tenemos que empezar a conocerle a Él. Conocer qué nos pide el Señor. Claro, hay que tener claro que uno al obrar no está obrando para ganarse la salvación, sino que uno obra porque el Señor ya hizo algo en uno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y vemos que a medida que nosotros vamos siendo siervos de la justicia, nos vamos santificando y en nuestra vida se va a ver reflejado ese fruto.
ese fruto del Espíritu. ¿Y en qué concluye esto, mis hermanos? Que a pesar de las cosas que podamos pasar acá, nosotros ya tenemos la vida eterna asegurada en Cristo. Y termina con el versículo 23 diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Acá le está dejando claro que es un regalo de Dios, que nosotros no debemos obrar para ser salvos. Y esto se lo estaba dando a entender a esos creyentes gentiles que venían de un trasfondo gentil y de un trasfondo judío. Mis hermanos, gracias a la misericordia de Dios, como les decía en un principio, nadie, sea creyente o no, nadie se manda solo. Una persona que no es creyente es gobernada por Satanás. Pero por misericordia de Dios, nosotros debemos ser agradecidos que el Señor nos rescató de esa situación para pasar a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia, para que nosotros podamos llevar una vida en santificación. Para que podamos llevar una vida en santificación, ser agradecidos del Señor por grande obra que hizo en nosotros y poder manifestar estos frutos que son del Espíritu. Y de esta forma estaremos glorificando a nuestro Señor. Para el Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Lo invito a que se ponga en pie para orar por el consejo de su palabra. Gracias, Padre Santo, por su amor, su misericordia. Gracias por esta palabra que nos entrega, rogándole, Señor, que la guarde en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder meditar en ella, poder atesorarla. Y gracias, Señor, porque usted nos rescató de esa esclavitud del pecado en el cual no podíamos hacer su voluntad, no podíamos mirarla a usted, Padre Santo. Pero gracias, Padre Santo, porque en esta nueva posición nosotros podemos darle la espalda al pecado, Señor, arrepentirnos, Señor, y buscarlo a usted, en donde encontraremos el oportuno socorro, Padre Santo, en donde por medio, Señor, de su gracia, Padre Santo, nos ayudará a poder madurar con la ayuda del Espíritu Santo, a madurar de una forma espiritual, para ya no reflejar más esos frutos de la esclavitud, sino que reflejar los frutos del Espíritu. Gracias, Señor, por su palabra y por su misericordia. Le ruego que nos levante esta oración revestido de su gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.